Hermanos, Dios les bendiga. Les había hecho una promesa y lo prometido es deuda. En este tiempo de ayuno y de oración, no podemos reunirnos en la iglesia. Quiero compartir con ustedes esta breve reflexión acerca de un personaje de la Biblia, un personaje llamado Ezequías. Él hace una oración un día cuando el profeta Isaías le dice, arregla tus cosas porque morirás. Él hace una oración al Señor, se pone a llorar y le dice, Señor, mire, yo cómo he sido, cómo que me voy a morir y tal cosa. Él empieza a hacer como muchos de nosotros cuando algo nos pasa, cuando nos hace un cambio la vida, un giro en lo que somos. Y entonces rey Ezequías se pone a llorar y le dice a Dios pues que tenga en cuenta todo lo que él hizo. Pero no, vea, mire yo todo lo que he hecho, es que vea tal cosa, en fin. Pero el profeta Ezequías no tenía en cuenta, obviamente, que Dios, que es soberano y sabe los tratos con sus criaturas de forma perfecta, y por eso vamos a hablar de los indicios de Ezequías. Dios le da 15 años más de vida, y Dios le dice al profeta Isaías, iba en el patio, apenas iba saliendo de la casa del rey, le dice, devuélvete y decirle al rey que le va a dar 15 años más. Va y le dice, bueno, los israelitas, tenemos que recordar que hubo una división después de la muerte de Salomón en el reino del norte. Israel hubo 19 reyes, todos ellos malos a los ojos del Señor, y eso es suficiente que lo diga la Biblia, todos malos. En el reino del sur, Judá, también 19 reyes y una reina, de los cuales 5 fueron buenos, 12 malos y 3 una mezcla de bueno y malo. De los 5 reyes buenos de Judá, uno de los mejores fue sin duda el rey Ezequías. Dice la Biblia en segundo libro de Reyes 18:3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y el autor bíblico añade, entre otras cosas, dice, quitó los lugares altos, 18:4a. Algo que hicieron muy pocos, incluso los reyes buenos, no quitaron los lugares de adoración. Además, dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Segundo libro de Reyes 18:5. Y también dice, siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y el cronista bíblico tiene la misma opinión de Ezequías en segundo libro de Crónicas 29:2. Dice que resalta todo lo que hizo Ezequías a favor del culto del Señor, de acuerdo a la ley de Moisés, etc. Hizo la reparación del templo, la limpieza del templo, la celebración de la Pascua, la reorganización de los sacerdotes y los levitas. En fin, hasta el gran profeta Isaías dedica algunos capítulos del libro de Isaías a hablar del rey Ezequías, de su piedad, y bueno, habla de cómo fue un hombre temeroso de Dios ante la presión del rey Sennacherib de Asiria. Eso está entre los capítulos 36 y 39 del libro de Isaías. Y usted dirá entonces, si por eso digo yo, que es que Dios escuchó a Ezequías porque es que era un tipo muy buena gente. Yo le voy a decir una cosa, hermano, yo quiero que nos quede claro a todos nosotros. Si algo hemos enfatizado es el tema de la soberanía de Dios. Y decir que yo puedo hacer que Dios cambie o mueva sus manos o sus planes por mis oraciones. Estoy diciendo, Dios no es soberano, sino que yo puedo influir en la soberanía de Dios. Y si yo influyo en la soberanía de Dios es un soberano que no es soberano absoluto. Entonces no es digno de que yo le siga ni de que nadie le siga. Es un Dios con minúscula. Pero sabemos que el Dios de la Biblia no depende de nada mío, ni de nadie, ninguna de sus criaturas, para hacer lo que hace. Solamente que nos permite saber por medio del texto bíblico que había algo más de fondo que Dios sí sabe, que nosotros no sabemos, que ni el rey Ezequías sabía, y de lo cual Dios está obrando e interviniendo soberanamente. Ese es Dios, el Dios absolutamente soberano. De nosotros no podemos decir que cuando oramos cambiamos las cosas, de ninguna manera.
Si Dios ha determinado que una persona muera o viva, eso es Dios. Que Dios puede decirle a una persona que va a vivir 15 años más, quitarle la vida, la quita y punto. Y Él es Dios, Él no tiene por qué explicarme a mí. Y si Dios dice que me va a dar más vida a mí, puede que de tantas oraciones que yo haya hecho, muchas veces me he visto enfermo por el tema de la presión, de los triglicéridos, el colesterol, quién sabe cuántas cosas. Y en algunos momentos de mi vida yo le he dicho, Señor, dame vida, yo quiero disfrutar esta vida sirviéndote, ver a mis hijos, ver a mis nietos y disfrutar la vida. Eso quiero con mi esposa, llegar a anciano y tal cosa. Y han sido oraciones pues legítimas siempre y cuando sean dentro de la voluntad de Dios. Dios, si eso trae gloria y honor a tu nombre, que sea así. Si no, Dios, entonces me iré en esta ocasión. Le digo así, pero no sé cuántas de esas oraciones hayan sido como las del profeta, las del rey llorón Ezequías, cuántas veces yo me he comportado como el rey llorón y de pronto llorando le he dicho y Dios me da más años de vida y puede ser que yo esté viviendo años añadidos a mi vida y que me pase lo mismo que le ocurrió al rey Ezequías, que son muchas de las cosas menos estudiadas del rey Ezequías y la cronología del tiempo. Y eso es lo que hace que nosotros pensemos que es que pobrecito Ezequías y que Ezequías sí se merecía la respuesta que Dios le dio. Y yo le diría a usted, ¿cuántos hermanos piadosos conoce usted? Yo conozco muchos hermanos piadosos con situaciones muy difíciles y Dios les ha dicho, bástate mi gracia. Y simplemente no responde conforme a lo que nosotros quisiéramos que respondiera en nuestras oraciones. Pero es Dios, es que estamos hablando del Dios soberano. Él es Dios. No lo olvide, hermano, estamos hablando de Dios. Y Él no cambia, Él es inmutable, hermano. Nosotros no podemos hacer que en Él haya una sombra de variación. Santiago 1:17, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo nunca le va a pedir a usted permiso, ni va a estar allá esperando a ver usted qué le pide para poder cambiar sus decisiones. Él es Dios. Y cuando hablamos de Dios soberano y hablamos de su providencia, tenemos que aceptar esto. Bien, entonces esos aspectos de la vida de Ezequías que me parece muy interesante, pero menos estudiado, en la vida y reinado de este hombre es el aspecto cronológico. Vamos a dar dos ejemplos de lo que queremos decir. ¿Cuántos años tenía Ezequías cuando se estaba muriendo y el Señor le concedió 15 años más de vida? La Biblia dice que solo 39 años y es realmente sorprendente, era un hombre muy joven. ¿Y qué fue lo peor, sin duda, de esos 15 años extras de Ezequías? Que a veces la gente dice, no, pero es que 15 años, qué bendición. Entonces se quedan ahí, no sacan sino ese texto del contexto y no miran más el contexto histórico. Es que hay varios contextos, hay contexto cultural, hay contexto geográfico, hay contexto gramatical, hay contexto histórico, cronológico. Entonces, si hay todos esos contextos y por lo tanto debemos analizarlos, nos permiten contextualizar un texto para que no saquemos algo de ahí y digamos, vea, si yo, y hacemos doctrina de un solo versículo. Tengamos mucho cuidado, no. Amorosamente quiero decirles de la forma más pastoral posible. Vamos a contextualizar siempre. Hagamos la tarea de estudiar la Biblia, de dedicarnos a esforzarnos a aprender. Vamos a aprender, como lo estamos haciendo en esta hora. Bien, entonces, lo más sorprendente de estos 15 años que le dio Dios, y lo peor, es el nacimiento de su hijo Manasés. Al parecer tenía solo 12 años cuando falleció su padre. Entonces mire, Ezequías tenía 39 años. Cuando tenía 42 años nace su hijo. Y imagínense, él a los 15 años muere. Su hijo, a los 39 años, Dios le dice que sí le va a dar 15 años más. A los 54 años muere, pero a esos 54 años Manasés tenía solamente 12 años. Mire la juventud de Manasés. Y dice la Biblia que fue el que más años reinó en Judá. Entonces, la Biblia dice que tenía 12 años cuando falleció su padre y llegó a ser el peor de todos los reyes de Judá. El peor, o sea, a ver,
Que usted y yo digamos, no, es que ese es el peor rey de todos. Claro, yo tengo mis razones para decir, hombre, ese es el peor alcalde que hemos tenido, hombre, es el peor presidente que hayamos tenido, hombre, yo puedo decir eso. Y tendré mis criterios y mis posiciones y mis argumentos. Y alguien dirá, no, hombre, ese es el mejor. Y otro dirá, no, no es tan malo, es menos malo y tal cosa. Cada quien. Pero cuando Dios mismo, Dios el Espíritu Santo, porque es el que ha inspirado las Escrituras, y dice que es el peor rey de Judá que hayan tenido, dimensione eso, porque los otros eran muy malos. Y Manasés fue una cochinada, pues, o sea, fue el peor. Entonces, mire, él le pidió 15 años. Si él se hubiera muerto, no hubiera nacido Manasés. Y no hubiera venido todo lo que vino después, en esos 15 años. Es que, por eso le digo, hermano, usted no puede sacar de contexto y no puede decir, no, mire, que es que Dios, no, hombre, es que Dios sabe todo, hermano. Pero entonces si Dios sabía que Adán iban a pecar, porque entonces los hizo nacer, porque tal cosa. No, eso es otro tema y yo creo que es un asunto que es una falla, un vacío teológico muy grande en algunos hermanos de la iglesia, que eso ya lo enseñamos, dedicamos 2 años y medio a estudiar teología sistemática en la iglesia los miércoles. Por eso le animo, hermano, vaya a los cultos de internet, busque el canal de YouTube, pregúntele al hermano Walter, al hermano Chepe, pregúntele a los muchachos, a Johan. Ellos le pueden indicar más o menos dónde pueden encontrar esos estudios, hermano, porque hoy ya lo enseñamos, hermano. ¿Cómo vamos a volver a entrar en algo en lo que usted ya debería ser maestro? Cierro ese paréntesis. Entonces, mire, nace Manasés, de 12 años. Es el que más reina, es el peor de todos los reyes de Judá. Y imagine, o sea, usted tener el peor rey y el que más dura. Eso es una cosa terrible. Si él hubiera muerto a los 39 años, Manasés no nace. Y punto. Y el juicio que vino después, por lo que hizo Ezequías, ahogado en vanidad, no hubiera ocurrido. Ahora, esos 15 años realmente no fueron tan buenos, al menos no para Judá. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Yo puedo pedir cosas para mí y que Dios me las conceda en petición, y yo decir, gloria a Dios lo que Dios me dio, pero no estoy dimensionando el impacto, las consecuencias de eso que ha llegado a mi vida. Y no siempre es Satanás, no, siempre debo reconocer, bueno, por encima de Satanás y de todas las potestades de este mundo, de todo lo creado, está Dios. Entonces finalmente Dios es el que determina qué sucede y qué no, y qué pasa con eso. Entonces, bueno, al igual que David y su padre, Ezequías no fue perfecto, claro, eso sí es cierto para todos nosotros, era un hombre pecador, para que nosotros no digamos, bueno, entonces Ezequías, según lo que leímos, Dios en su bondad y paciencia, sabiduría y soberanía, quiso honrar a Ezequías, dejando su nombre en la Biblia y poniendo que era un hombre bueno. Eso no quita lo otro. Pues para que dimensionemos, no imaginemos que Daniel, el de la Biblia, entonces nunca pecó, o que Josué nunca pecó, o que entonces Jeremías nunca pecó, o Isaías, no, eran hombres pecadores como usted y yo, salvos por gracia. Y no ha habido ningún hombre después de Adán que diga no pecó, solo el Señor Jesús, porque él no tenía la naturaleza pecaminosa de Adán, solamente tenía la naturaleza humana de Adán. Entendiendo eso, hermanos, es para que no hagamos como una mezcolanza, como un vomitivo ahí, sino que pensemos, Ezequías sí, Dios honró su integridad, lo que él hizo, pero eso no significa que él no fuera pecador. Y si no, entonces Dios se contradice. No, él no se contradice, no hay ningún error ni en las Escrituras, ni mucho menos en Dios, el autor de las Escrituras, de donde procede. No, pero es para que lo entendamos. Entonces, Ezequías no fue perfecto y cometió algunos errores, pecados, entre los cuales los llamamos como los indicios de Ezequías, que es lo que estamos mencionando. Y lo primero es la reacción de Ezequías al mensaje del juicio del Señor a través de Isaías, después de que el rey hubiera mostrado sus tesoros a los enviados de Babilonia. Entonces dice el segundo libro de Reyes 20, versículos 17 al 19, e Isaías 39, 6 al 8. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy
será llevado a Babilonia sin quedar nada. Mire qué juicio tan severo de Dios. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Usted sí ha leído eso. Me da escalofrío solo imaginarme esa respuesta y cómo algunos cristianos piensan como desconectados, desasociados con la realidad de lo que estaba diciendo Ezequías. Pues eso es aterrador. O sea, aparte de lo que pasó con Manasés, que eso ya en sí mismo fue una cosa terrible. Y Ezequías se muere y Manasés no nace y no pasa todo lo que le ocurrió a Judá por cuenta de Manasés. Pero además en esos 15 años Ezequías califica de buena esa palabra del Señor que de principio a fin es malísima. A ver, todo lo que procede de Dios es bueno, sí, no me vaya a confundir la enseñanza, pero cuando estoy hablando de eso, estoy diciendo es que todo lo que dice Dios acerca de lo que le va a ocurrir es muy malo, es muy malo. O sea, la frase que revela al final a Ezequiel le pareció bueno aquel mensaje de juicio divino, porque él dice, pero después habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Cómo es eso? O sea, ves esa, ¿sabes qué? A tus nietos, tataranietos, a bisnietos, tataranietos y todo, les va a venir esto y esto y esto y esto y esto. Y yo, pero al menos mientras yo viva no va a pagar nada. O sea, como no le iba a afectar a él, sino a sus descendientes muchos años después. Casi exactamente 100 años después de la muerte de Ezequías. Entonces él que decía, no, pero a mí no me va a tocar. Usted se imagina, o sea, ¿cómo hay personas que piensan de esa manera? Entonces nosotros insistimos, hombre, viva en santidad, en unidad en la iglesia, ame a Dios, obedezca sus mandamientos, guarde su palabra, sea buen hijo, buen esposo, buen padre, buena madre, buen hermano, buen abuelo, sea una persona que deje legado cristiano, que sus huellas sean dignas de seguir, que su vida sea digna de imitar, que sus palabras sean conforme a un heraldo de Jesucristo, que sus pensamientos sean de Cristo, que sus palabras honren al Señor, que todas sus acciones sean para honrar a Cristo Jesús. Pero ¿por qué lo decimos? Y lo mencionamos. No, mire, es que ahí vienen sus hijos, sus nietos. Es que la iglesia tiene que pasar el legado a otras personas. No, hermanos, esto se acaba, que se acaba, hermanos. Y la gente se va a volver como devuelva, hermano, de mal a mis hijos y nietos. Ese es el problema de ellos. Esa es su relación con Dios, hermano. Esa es su relación con Dios. Ellos verán. No, ese es el pensamiento. Esos son los indicios de Ezequías que a veces afectan a la gente. En esa actitud de Ezequías hay por lo menos 4 detalles que vamos a reprender, pues, que son dignos de ser reprendidos, hermano, porque uno dice, pues que este Ezequías, ¿cómo dice ese hombre? O sea, como, pues al menos no me va a pasar a mí. Vean, según el contexto inmediato, Ezequías tenía parte de la culpa del mal que luego iba a venir sobre sus propios descendientes y sobre Judá. Imagínense, hermano, o sea, lo que les iba a pasar en parte era por culpa de Ezequías. ¿Por qué? Porque estaba tan lleno de vanidad que le llevó a mostrar sus tesoros a los que habían venido de Babilonia. Con ese acto de mostrar sus tesoros a los enviados de Babilonia, convirtió su palacio, su ciudad, su reino, en un objetivo de la codicia de la futura superpotencia mundial, Babilonia. O sea, esa gente fue y dijo, esa gente tiene plata. Es como cuando usted, por ejemplo, va a contratar a un tapicero. Y usted les lleva el mueblecito allá, entonces usted va de blue jean, de tenis, de camiseta, y le dice, sí señor, ese mueble yo lo tapizo en 150,000 pesos. Muy bien. Yo se lo llevo en 8 días, exacto. Y él lo lleva a los 8 días, pero cuando ya ve su casa dice, mano, yo me escaché con ese precio, hermano. No, yo lo dejé muy barato, hermano. No, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Colabóreme, hermano. Va a castigar de todas maneras, pero ¿sabe qué?
deme 200 luquitas, ¿qué opina? Porque ya vio que su casa es bonita, está trapeada, está organizada, ¿cierto? Y no es una posibilidad de pronto como la de él. Entonces ahí es donde la gente, claro, eso mueve la codicia de los demás. Sabía yo de un empresario que tenía que ir a ciertos lugares en un carro feo para que la gente no le tuviera envidia. Y cuando ya pues la gente veía el carro feo, la gente decía, bien, bien, vea lo que es tan berriondo, pone carro y tal cosa. Así es la gente, o sea, es que despierta la codicia, hermano. Y eso lo hizo Ezequías. Y lo hizo por vanidad. Él le dijo, mire todo lo que tengo, mire lo que he conseguido, mire mi reino, mi ciudad, mire mi castillo, mi palacio, mi casa. Lo otro es que lo que no le iba a afectar a él personalmente, poco le importaba. Ese es otro punto, hermano. Primero, que él iba a tener parte de la culpa. Y lo segundo es que no le importaba, hermano. O sea, es una actitud, la primera vanidosa y la segunda egoísta, muy claramente, pues. Él decía, de malas. Entonces, hay una frasecita que a mí ya, hay ciertos contextos donde me molesta y tengo que confesar. Porque esa frase, hay gente que dice, no, ya perdió. Yo digo, no, no siempre. A veces cuando es en broma, suena hasta chistoso, ¿cierto? Pero cuando es en serio, porque si ese es tu estilo de vida, que de malas usted, hermano, de malas ellos, yo hice lo mío, no, yo, no, hermano, es una actitud claramente egoísta. Usted y yo debemos pensar cuánta responsabilidad tenemos en el sufrimiento que van a tener nuestros hijos y nietos y bisnietos y tataranietos. Nuestros descendientes, ¿cuánto van a sufrir por nuestras decisiones de hoy? ¿Cuánto van a ser afectados? Entonces usted puede decir, no, ¿qué importa de mala? Y usted vea, hombre, es que usted trabajó mucho, usted por qué nunca consiguió una casita, vea, de malas, no, yo tuve para pagar arriendo, pero ustedes ya ¿cómo así, hombre? Pero usted por qué nunca pensó, por qué no se metió en una pensioncita, por qué no cotizó, no, ¿para qué darle plata al gobierno? No, vea, pero es que nos está quedando muy duro, ¿qué importa? Lo vamos a sostener, pero tendrías tu sustento más la ayuda de nosotros, tuviéramos, y ustedes verán si me han tirado con un tal cosa. Ve, hombre, ¿por qué no estuviste viviendo gratis y por qué no ahorraste para tal cosita? Entonces, ese concepto, que aunque en cierto contexto, vuelvo y lo digo, yo lo he dicho, broma, en cierto escenario, ¿cierto? Como en chistes, en charlas. Pero hay contextos donde uno dice, no, eso no se puede usar. Eso fue lo que les digo a Ezequiel, es como, de malas. Eso no me va a tocar a mí. Al menos mientras yo viva, van a estar en paz. Pero cuando lo estén ellos les va a tocar muy duro. Qué actitud egoísta. Lo tercero, hermano, es que no le importaba la suerte de sus propios descendientes. O sea, 100 años. En 100 años significa que son 2 generaciones. Entonces son mis hijos y mis nietos y mis bisnietos. A los bisnietos les va a tocar, hombre, sangre de mi sangre, hermano. A él no parece haberlo afectado en absoluto el anuncio profético de Isaías, hermano, de todo lo que ellos iban a sufrir. Es que usted puede leer el libro de Lamentaciones para que vea cómo fue el sufrimiento de ellos, hermano. Solamente pues como para darle un libro cortico y una mención de cuánto iban a sufrir por una decisión del bisabuelo. O sea, usted sufriendo y todo eso, usted dice, no, ¿y por qué no está pasando eso? Lea las crónicas, y lean. Hombre, es que el culpable fue tu bisabuelo. Hombre, pues que mi bisabuelo, ¿cómo hace esto? Hombre, entonces imagina eso, o sea, imagine que usted a sus bisnietos y diga, hombre, ¿yo por qué estoy en esto? Es que imagine que su abuelo fue cristiano y fue pastor. Él nunca le habló del evangelio a mi mamá, a mi abuela, ni a mi bisabuela, a nadie. No, qué tipo tan malo, hoy en día estamos aquí llevando del bulto, hermano, con esta vida tan terrible de pecado y esclavitud, hermano. No, ¿cómo? Imagínense eso. Piensen eso.
A él no le importó la suerte de nadie. Que lo primero, la vanidad, el egoísmo, y que no le importaba la indiferencia, el desdén y la apatía hacia lo que le ocurriera a los demás. De malas, mientras yo tenga paz, a los demás de malas. Bueno, y lo cuarto es que no parece haberle importado tampoco las implicaciones para el futuro de Judá. O sea, era el pueblo de Dios. No le importó las implicaciones de la ciudad, del reino, del nombre de Dios. Es que no le importó las implicaciones para el pueblo de Dios y para la futura causa del Señor en el mundo. Es que estamos hablando, es la toma de Jerusalén, la ciudad donde Dios había puesto su nombre. Es que no es cualquier cosa. O sea, hay personas que dicen, no, pero es que, pues tampoco es para darle tanto. No, es que mire, es que acaso es su nombre, acaso es tu nombre Ezequías. Es el nombre del Señor y a él no le dio nada. Ahora, la destrucción de la ciudad y del templo del Señor. Recuerda, estamos estudiando, por ejemplo, en el libro de Nehemías y cuando veían la ciudad destruida, los que regresaron del exilio, con Esdras, con Zorobabel y con Nehemías, lloraban. Y el mismo Nehemías decía, no, qué tristeza. Y eso que Nehemías no había visto la ciudad. El hermano de él fue y le contó y le dijo, Nehemías, no, eso está una cosa terrible, la casa del Señor, es el templo, es la ciudad, los muros, todo está derrumbado, hermano. Y a Ezequiel no le importó eso. Hombre, y la masacre, probablemente miles de judíos. Con toda seguridad, es que yo creo que si vienen y se están tomando la ciudad y nosotros podemos defendernos, nos defendemos y muchos moriríamos. Y además, claro, el que viene a saquear, a invadir o a conquistar, él de una vez se va a asegurar y entres matando. Para que el que se vaya a resistir de una tiemble y se agache y se someta. Y él no pensó en eso. No consideró el exilio babilónico, no lo consideró, no le importó. En fin, él tampoco le importó el fin definitivo de Judá como nación independiente y muchas otras cosas, pues implicaciones que tenía esa decisión que tomó. Y Ezequías dijo, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Entonces mire pues de lo que estamos hablando. Por eso les dije que íbamos a hacer esa correccioncita, porque podemos tomar el versículo de que Ezequías oró, lloró, como muchos de nosotros. Vea, yo todo lo que estoy sufriendo, y yo como he sido, yo que doy el diezmo y la ofrenda, y yo que soy el pastor de la iglesia. Te puede ser igual. Sin saber las implicaciones, no es que Dios es soberano, hermano, y si Dios me quiere quitar la vida, ya que me la quite y punto, ya se quede grabado en el video. Es Dios, es que es Dios, hermano. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer, hermano? No. Y mire, Dios nos deja esta enseñanza para que veamos lo desastroso que sería donde Dios respondiera a todas nuestras oraciones de esa manera. Y fueron cosas que eso no detuvo ni frustró los planes de Dios. Para nada. Hubo todo el sufrimiento y todo, pero igual Dios sigue con su plan. ¿Vino el Señor Jesús de la tribu de Judá? Sí. ¿Somos salvos? Sí. ¿Por gracia? Sí. ¿Por la obra de Cristo? Sí. Eso no lo detuvo nadie. ¿Qué pasó? Hubo sufrimiento un tiempo. ¿Cuántas cosas han pasado así en la vida de la gente? Ahora, ¿qué podemos concluir? Pues para que no nos demos aquí, pues tampoco nos quedemos acabando pues y azotando y dándole varilla a Ezequiel, ¿no? Porque igual que como dice Dios, era un hombre íntegro. Solamente quiero resaltar algunas cosas dignas de reprensión para que nosotros reflexionemos sobre eso, que cuando vamos a hacer una mención sobre alguna cosa, tengamos en cuenta todo el contexto. Ahora, todos esos indicios de Ezequías, lo que debemos preguntarnos es si eso no sigue muy presente hoy, incluso en nosotros mismos. A eso es lo que debemos reflexionar. Es que mire que Dios nos enseña y nos deja sus mandamientos o sus ordenanzas de forma explícita en textos bíblicos donde dice no harás esto, dice harás esto y punto. Pero también nos deja comparaciones o sugerencias, como en el caso de la historia de Nehemías. Ahí tenemos mucho que aprender, hermano. Y por eso la primera reflexión es, ¿no será que nosotros tenemos los mismos indicios que tenía Ezequías? O sea,
¿Cuánto nos importa el futuro más allá de nuestra propia muerte? ¿Usted está pensando en eso? ¿Usted ha pensado si después de que usted muera, sus hijos y nietos van a seguir al Señor Jesús? Porque piensen esto, algunos hijos de nuestras familias como cristianos, que eso lo vamos a enseñar en estos días en el culto o en la reunión de los martes, no ven la hora de crecer, de cumplir los 18 años y decir, no, yo a la iglesia no vuelvo. Ya es que cuando usted me llevaba, yo era un niño y usted me dominaba y usted me metió un evangelio que yo no quería y ya, no quiero estar. Entonces, eso va a pasar con muchísimos padres de familia. Y entonces uno dice, bueno, puede que haya parte de responsabilidad en los padres, puede, no estoy diciendo que siempre, puede. Pero lo que quiero resaltar es, hombre, yo debo pensar en el futuro más allá de mi muerte. ¿Qué le voy a dejar de legado a las personas? Mire que cuando el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de sus discípulos en Juan capítulo 14, Él humanamente no tenía nada que dejarles a ellos. Inclusive ni la ropa que llevaba puesta, porque esa iba a ser sorteada por los soldados romanos. Pero ¿qué les dejó? Les dejó la relación con el Padre, cuando les dijo, la paz os dejo. Y la relación de paz consigo mismo y con los demás, cuando les dijo, mi paz os doy. Entonces, ¿qué dejamos nosotros? ¿Qué estamos dejando? Porque bienes y riquezas podemos dejar. Listo, casas, carros, becas, vacas, de todo. Pero ¿y qué estamos dejando cuando muramos? La gente, o sea, vamos a dejar trazado un camino por donde la gente va a seguir. O dirán, no, siquiera murió, que a esa iglesia yo no voy a volver. No, eso era cuando estaba ahí papá, pero ya no, yo esas cosas no, tal cosa. Bien, entonces, ¿cuánto nos importa para nosotros el futuro más allá de nuestra muerte? Porque tenemos gente que está caminando y viendo nuestras huellas. ¿Hasta qué punto perdemos el sueño por los posibles sufrimientos de futuras generaciones, incluso de nuestros propios descendientes? Usted ora por ellos, hermano. Usted clama a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por el arrepentimiento y la confesión de pecados de sus hijos, de su familia, de los futuros descendientes suyos? O sea, usted pierde el sueño porque el jefe lo miró rayado hoy. Dice, ¿será que me va a echar? No piensa, no sueña, no duerme. Ay, no. Está tomando droga para dormir, droga para relajarse, droga para tal cosa. Porque el jefe lo miró rayado. Y pierde el sueño por eso. Pierde el sueño porque el carro está teniendo un ruidito. Pierde el sueño por un montón de nimiedades. Pierde el sueño por el futuro espiritual de la siguiente generación suya. Eso sí debería hacerlo trasnochar, hermano. Los problemas de este mundo, eso pasará. Todo esto es temporal. Todo en esta tierra es transitorio. Todo pasa. Pero lo que siga después de que crucen el umbral de la muerte, no hay reversa. Y adicional a eso, hermano, lo que decidan en esta tierra, eso va a determinar su futuro. Ahora, ¿acaso no nos consolamos a veces con el pensamiento de que cuando llegue lo peor, por lo menos yo ya no estaré aquí? Voy a poner un ejemplo. Yo me regocijo que cuando llegue el momento del mayor sufrimiento, la iglesia no va a estar aquí. Pero entonces me alegra saber que pronto algunos de mis familiares, amigos, van a estar aquí y sufriendo todas esas calamidades de la gran tribulación, por ejemplo. Bueno, usted dice, no, yo no creo en eso de la gran tribulación, yo soy milenista. Listo. Pero usted puede estar pensando, no es que cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra, yo no voy a estar aquí, yo estaré muerto, tal cosa. ¿Usted le consuela eso? Realmente no debería producirnos ningún consuelo, sino lágrimas, oraciones intensas y apasionadas por esas almas. Y no solo oración,
sino la determinación, la resolución de dar testimonio en la senda cristiana para predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que usted debería preocuparle. No, ay, ya el hijo mío se le dañó el celular. ¿Cuál le comprara? No, eso no es nada. Es que me lo van a sacar del colegio. No, esa es la menuda, que lo saquen del colegio. El problema es dónde va a pasar la eternidad. Usted sí sabe dónde va a pasar la eternidad su familia. ¿Qué estamos haciendo no solo para que nuestros propios tiempos, sino para el futuro de la iglesia, hermano, y la causa del evangelio en el mundo sea como Dios quiere? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? ¿Usted qué está haciendo no solo para el hoy? ¿Usted en qué está sembrando para el futuro de la iglesia? Para la causa del evangelio, porque es que usted y yo, vea hermano, le voy a decir una cosa, yo creo que, bueno, voy a ponerlo en una fecha, en 100 años, en 50 años, 50, solo 50, en 50 años usted y yo no vamos a estar aquí. Los más jóvenes, digamos que en 100, si esto sigue así. Y el futuro de la iglesia, el futuro del evangelio en el mundo. O sea, ¿quién va a seguir predicando? ¿A quién le estamos dejando un legado? Le estamos dejando palabra firme y sólida sobre la que puedan pararse y edificar para que sigan la obra del Señor Jesucristo en la iglesia. Alguien decía que las iglesias se acaban en la primera generación. Hay pastores que están pasando de iglesia en iglesia y entonces podrán decir, no, yo tengo una iglesia hace tantos años, pero a lo mejor es otra iglesia. Porque como que van cambiando razón social. Usted ha visto como las empresas. Entonces esta empresa se está acabando, la pasan a una fundación, después a una corporación, de corporación a una sociedad comanditaria simple y tal cosa. Entonces la pasan de un lado a otro, pero es la misma empresa y la van moviendo o van cambiando de empresas para decir que, para librar de impuestos, para sobrevivir o resucitar. Yo qué voy a saber para qué también lo harán, pero hay muchos pastores que hacen eso con las iglesias. Pero realmente están dejando un legado sobre qué pararse la gente. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo por la iglesia de este tiempo para que deje algo para los que siguen? Para los que nos van a suceder a nosotros. Hermano, conformarnos con ser más o menos fieles en nuestra generación, pero sin ayudar a construir para el futuro. Yo creo que es una sutil manifestación de tener los mismos indicios de Ezequías. Vanidad, egoísmo, apatía, desdén. Eso es. Esas palabras del rey Ezequías, habrá al menos paz y seguridad en mis días, en el segundo libro de Reyes 20, versículo 19, fueron sus últimas palabras registradas. Miren qué tremendo. Y murió. Luego reinó Manasés y fue el comienzo del fin para Judá. Mano, que esa actitud egoísta de un hombre bueno nos sirva de advertencia esta mañana. Cuidado con los indicios de Ezequías. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Permite que esta palabra que es tuya, eso que encontramos en la Biblia, nos sirva a todos nosotros de advertencia. Que no se endurezca nuestro corazón, que no veamos toda oportunidad para levantarnos contra tu palabra, contra tu voluntad, contra tu sabiduría, soberanía. Señor, que ahondemos más en las Escrituras antes de considerar siquiera que hay algo que se escapa de tus manos o que no llegamos siquiera a imaginar o a pensar, Señor, que podemos controlarte, que podemos manipularte, que podemos con nuestras cosas hacer que cambies. Perdónanos, Señor, perdónanos. Eres soberano, eres inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmanente, trascendente. Eres el Dios eterno, infinito y glorioso, misericordioso. Eres santo, perfecto y justo y puro,
Señor, no podemos hacer nada para que cambies o agregarle algo a tu voluntad o a tu propósito. No podemos agregarle poder a tu palabra. No podemos, Señor, en tu paciencia y benignidad, Señor, ayúdanos a discernir, a entender las Escrituras y a ser humildes, Dios. Gracias, Padre, por lo que nos permites aprender de tu palabra, que nos humilla para obedecer, para ser mejores hijos. Gracias por los hermanos que a esta hora se encuentran en el ayuno, en la iglesia. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en el ayuno del jueves y ojalá pues de aquí a eso nos hayan permitido también tener el ayuno para el sábado, que no haya otro cierre ni esas contingencias y todas esas cosas. Bueno, Dios los guarde. Los extraño hoy en el ayuno y bueno, a Dios a la gloria siempre. Feliz día, hermanos.